Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a la Arboleda de Caldeo. Yo soy Caldeo, que ya me conoces de sobras, y en esta ocasión te traigo una pequeña masterclass, una pequeña introducción a lo que son los altares, para qué se utilizan y diferentes tipos de altares que nosotros podemos tener a nuestra disposición en nuestro hogar. Como veis, estoy en un espacio diferente porque he salido de casa, estoy fuera, pero aún así nada me ha impedido grabar esta pequeña clase para vosotros. Dicho esto, os quiero comentar que es posible que este vídeo se alargue un poquito porque creo que vamos a ver bastante contenido. Intentaré simplificarlo al máximo posible, pero si veis que os aburre o hay alguna parte que nos interesa, recordad que en la descripción del vídeo os voy a dejar un pequeño índice, de manera que podréis ir saltando directamente a los minutos que tocan a cada apartado que vamos a ver. Así que empezamos. Bien, cuando estamos empezando es normal que lleguen a nosotros muchos libros, y en muchos de estos libros, que normalmente denominamos como 101, es decir, libros básicos de brujería, muchos de ellos nos hablan del altar. Este altar vamos a definir un poquito qué es de esto de lo que nos están hablando, porque sí que es cierto que en los libros que son mucho más comprimidos o más ligeros, por decirlo de alguna manera, este tema se lo pasan un poquito por encima. Entonces vamos a intentar explicar aquí un poquito los usos que tiene el altar y qué es este objeto. Básicamente, un altar es un espacio, ya sea físico o energético, esto ya lo veremos más tarde, que de manera general este espacio está destinado a ser el centro de tu trabajo espiritual. La mayoría de veces el altar te ayuda a centrarte, es decir, lo que te comentaba, ¿no? Cuando empiezas en este mundo mágico, pagano o espiritual, recibes un tsunami de información, y a veces el tener un altar te ayuda a ordenar un poco todas tus creencias, todo aquello que estás aprendiendo, te ayuda a ordenarlo porque lo materializas, es decir, tú sacas de tu mente un poquito todo eso que estás aprendiendo y lo materializas, lo pones en un lugar físico, y eso te ayuda de alguna manera, de un vistazo, ver un poquito cuáles esas creencias que estás estudiando, que estás practicando, y cuáles son tus prácticas que se están convirtiendo en tu centro. Y es importante porque en este sentido, de alguna manera, a esas prácticas o esas creencias les estás dando un lugar físico que tú puedes ver y tocar. De manera que yo creo que este es el uso más importante, podría decir, que le damos al altar, es decir, la expresión de nuestras creencias o de nuestra espiritualidad. Sin tener esto claro, estas creencias ordenadas, es muy difícil que después puedas llevar a la práctica cualquier práctica mágica. Al menos al principio, ya te estoy diciendo que es sobre todo al principio, cuando recibimos mucha información, es importante ordenar un poquito todas esas ideas. Otro de los usos también muy importantes que tiene el altar, que prácticamente es el que todo el mundo suele conocer, es el de conexión con lo espiritual, con el plano espiritual, es decir, y también con la divinidad. Es decir, es un punto de reunión donde baja lo espiritual o lo energético y lo material sube. Entonces se crea ahí como una especie de puerta, un pequeño nexo que se abre a las energías con las que tú estás trabajando. Y esto es importante porque este punto de conexión, esta puerta, te permite tener un lugar donde esas energías con las que tú trabajas se puedan manifestar y de alguna manera tú puedas trabajar con ellas. Otra dimensión y uso que le podemos dar al altar, que quizá esta no es tan conocida, es el de limpieza de espacios. Por ejemplo, no sé si habéis leído el libro de Scott Cunningham de Wicca, La magia de los 4 elementos. Es bastante antiguo, yo lo compré cuando empezaba en este camino también, y hablaba un poquito del trabajo con los elementos de la naturaleza. Concretamente había uno que era el de trabajar con la tierra, y él lo que hacía era crear una jarrita dentro con piedras, ¿vale? Estas piedras las tenías que hacer un trabajo previo, las tenías que ir buscando, y una vez tú reunías en esta jarra todos estos cantos rodados que tú allí habías ido a buscar, y entonces la manera de ir a buscarlo era, tenías que ir cogiendo uno por uno, y aquel que te transmitía algún tipo de serenidad, de paz, de energía suave, pues te lo quedabas, y el que era un poquito más activo lo devolvías a la naturaleza. En definitiva, que cuando tú tenías ya un buen montoncito de esos guijarros, de esos cantos rodados que tenían una energía suave, los guardabas en un potecito, y esto de manera directa proporcionaba que esa energía suave se extendiera por todo el hogar
tiñera la energía de tu hogar y hubiera una sensación pues de paz y de tranquilidad y de protección. Pues de alguna manera en mi camino, bueno, en mi camino chamánico descubrí o me enseñaron mis profesores que este altar funciona de una manera muy parecida. Tal como tú vas trabajando con él o tú vas imbuyendo de poder ciertos objetos que hay en él, pues al final se concentra ahí un tipo de energía que lo que hace es precisamente eso, se esparce, se difumina un poquito y se mezcla con las energías de tu hogar, y eso hace que pues, se limpie el hogar, haya energías tranquilas, haya energías divinas, ¿no? Digamos, si tú estás trabajando con energías divinas, pues esa energía se tiñe y se mezcla por todo tu hogar. Para mí esto es importante porque en realidad para mí esta es una de las mejores formas de protección que podemos tener en nuestro hogar, es decir, montar un espacio sagrado, porque toda la energía que hay allí se irá mezclando con la energía de nuestro hogar y nos irá protegiendo. Esto va bien porque en realidad nos sirve con solamente montarlo, es decir, obviamente lo tenemos que usar, ¿no? Pero bueno, lo usaremos en nuestra práctica, pero con solo tener un punto donde nosotros nos centremos ahí a nivel espiritual, ya nos va a funcionar, esto ya nos va a funcionar, esa energía ya se va a esparcir un poquito por toda nuestra casa. Otro de los usos que puede tener el altar, por ejemplo, es simplemente un punto de centrado o un punto de meditación. Es decir, nosotros antes de hacer un ritual, normalmente hacemos un pequeño ejercicio de meditación, un equilibrado de chakras, conectarnos con tierra, ¿no? Un enraizamiento, pues esto lo podemos hacer en el altar, de manera que le seguimos dando a ese altar esa particularidad de centro, de corazón, y lo usamos en este caso pues como punto central para nosotros equilibrarnos y centrarnos antes de hacer un trabajo mágico. En general vemos que las energías del altar se suelen convertir en energías o pilares centrales de nuestra práctica mágica. De alguna manera a veces este altar aguanta la fuerza del ritual, es decir, también acumula y aguanta la energía, el peso del ritual lo aguanta contigo. No olvides que al final el pilar del ritual o de la magia o de tu práctica espiritual siempre vas a ser tú mismo, pero el altar también te ayuda a sostener esa energía, es un buen pilar para aguantar a veces todo el peso que traemos desde arriba. Esto es muy importante también porque cada vez más nos permitirá invocar energías mayores o invocar 2 o 3 energías divinas al mismo tiempo. Entonces ese gran peso, que al final vamos ganando práctica y lo vamos haciendo nosotros, pero bueno, el altar te ayuda a sostener el peso del ritual. Otro punto importante que puede tener el altar, pues lo podemos utilizar simplemente como una herramienta mágica, es decir, al final con el uso el altar va acumulando cierta energía. Los objetos que a priori no son mágicos los que ponemos, pues al final van acumulando cierta energía y convierten todo el espacio en algo mágico. Es decir, que si yo quiero proteger a una persona, puedo hacer un muñequito de esa persona y solo con ponerlo en el altar, la energía de ese altar va a penetrar también ahí en ese muñequito y va a proteger a la persona. Pasará lo mismo si quiero hacer una bendición, ¿no? Siempre que tengamos una intención positiva, lo podemos poner en nuestro altar y todas las energías buenas que haya en ese altar van a trasladarse a ese muñeco que es el pequeño señuelo y pues se trasladarán a la persona que representa ese señuelo, ese muñeco. Si tu altar es estable, puedes utilizar la misma mesa donde lo tengas montado como herramienta o mesa de trabajo, es decir, pues para moler tus hierbas o para preparar tus inciensos y tal. Normalmente yo no lo aconsejo porque siempre se producen vibraciones y si tienes estatuillas o velas y tal en el altar, es posible que de estar ahí trabajando con las hierbas o lo que sea, pues se te caiga alguna cosa, se descoloquen o las vibraciones, bueno, muevan un poquito la energía. Entonces yo en este caso no lo hago así, tengo el altar en un lugar y el espacio de trabajo en otro. Pero si tu altar es estable, es grande y es robusto, pues en principio podrías hacerlo todo allí como tú quieras. Algo que también es muy importante para mí en el tema del altar es que no tiene por qué ser individual. Normalmente cuando empiezas en este camino sueles estar bastante solito o solita y te creas un espacio un poco para ti, que nadie lo toque, que nadie lo mire, que nadie haga nada, ¿no? Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. O sea, si tú eres un padre o una madre de familia, tienes hijos que les gustaría participar de tu tradición o de tu espiritualidad en general, podéis tener un altar familiar, por ejemplo, donde tengáis pues, fotos de los difuntos, que podáis dedicarles unas velitas diariamente si queréis, o hacer ciertas devociones, o simplemente poner cosas que a nivel espiritual son importantes para la familia y tener un altar central donde todo el mundo trabaje. Esto también es importante, por ejemplo, para las tradiciones espirituales. Por ejemplo, yo participo de una tradición espiritual y estoy estudiando un camino espiritual concreto. Todos los miembros de esa tradición colocan los elementos dentro del altar de la misma manera. Sí que es cierto que hay particularidades y hay individualidades, ¿no? Es decir, que tú pongas en el norte el elemento del aire no significa que los dos tengamos que poner plumas. O sea, tú puedes poner incienso y yo puedo poner plumas, o
podemos poner algo que haga sonido o algo de este estilo, pero lo importante no es el elemento en sí, sino lo que nos está recordando ese elemento, ¿no? Ese elemento de norte para ti y para mí será lo mismo. Entonces esto es importante porque al trabajar todos los mismos miembros de la tradición con la misma estructura del altar, eso nos hace vibrar en un mismo plano energético, en un mismo nivel, y al final, siempre que hagamos devociones los mismos días o celebremos las mismas festividades, en realidad mi trabajo con mi altar está potenciando el tuyo y el tuyo está potenciando a una tercera persona, y así creamos un círculo donde nuestra magia, nuestro trabajo espiritual en realidad es mucho más fuerte porque nos estamos potenciando los unos a los otros. Y este es un uso que poca gente conoce. Entonces, si tú tienes un coven o un grupo de amigos con el que trabajas, podéis establecer unas normas básicas de construcción de altar para que todos tengáis más o menos las mismas correspondencias, y eso os hará que cada vez que celebréis juntos, aunque sea cada uno en su casa por separado, al final vuestras energías suman. Como veis, estamos viendo ahora muchísimos usos que puede tener el altar. Sin embargo, yo creo que lo más importante que tiene el altar es que te permite descubrirte a ti mismo. No sé si os ha pasado alguna vez que abrís el armario buscando algo de ropa de vuestro color favorito y os dais cuenta que la mayoría de ropa que tenéis es de otro color. A mí me ha pasado, por ejemplo, tengo ciertos colores favoritos y un día abrí el armario y me di cuenta que tenía muchísimas cosas grises y marrones, y yo pensaba, ostras, qué raro, porque no son colores ni que destacan ni tal. Quizás sí que van un poco con mi persona de pasar así más desapercibido, pero no eran los colores que a mí me gustaban. Y esto puede pasar con tu altar, de manera que te permite explorarte a ti mismo y descubrirte, ¿no? Mira tu altar y mira aquellos elementos que has puesto, con los que estás trabajando. Igual has puesto una mesa muy grande, pero más de la mitad de objetos son simplemente decorativos y no estás trabajando con ellos. De manera que quizá deberías retirarlos y quedarte solo aquello con lo que realmente estás vibrando, con aquello que realmente resuenas y te gusta y te sientes cómodo trabajando. Piensa que si has puesto figuritas o ciertos elementos en el altar y no has trabajado con ellos en cierto tiempo, quizá descubras que no vibran contigo y sí que descubras, por ejemplo, de repente un día digas, ostras, pues si es que estoy poniendo siempre velas de color blanco o velas siempre de color azul o cualquier cosita de este estilo, ¿no? Entonces eso te permite hacer un trabajo individual, porque a veces no nos damos cuenta, esto es así, descubrir realmente cuáles son las energías con las que eres más afín y con las que estás más cómodo. De modo que solo tienes que echar un pequeño vistazo a tu altar y ver realmente con qué estás trabajando y con qué no. Como siempre en magia, lo importante es que dejes volar tu imaginación. Al final el altar puede tener el uso que tú quieras. Sin embargo, el uso más común, y creo que es el uso un poco primigenio del altar, es el trabajo espiritual y mágico, es decir, como centro y como pilar como corazón de tu práctica espiritual. Como os he comentado ya antes, os he dejado ver alguna cosita, en realidad los elementos que tú pones en el altar no son del todo 100% importantes, es decir, lo importante no es el objeto que pones, sino lo que representa para ti. Lo que os decía, ¿no? Si yo en el norte tengo el aire, puedo poner un incienso o un carboncillo con hierbas, o puedo poner algo que haga algún tipo de sonido, alguna maraca, por ejemplo, o puedo poner plumas de animales. Estos objetos en sí no tienen ningún poder. Yo puedo coger una pluma que me encuentre en el campo, que no tiene por qué estar cargada de magia ni de poder mágico, ni que yo haya trabajado con ella antes, ¿no? Pero lo importante es esa simbología que tiene para mí, y que cuando yo miro al altar me transmite un poquito pues todo aquello que me simboliza, todo aquello con lo que yo estoy trabajando. No sé si me entendéis bien. Básicamente, que lo importante es la simbología. Ahora, después de toda esta chapa, la gran pregunta que tenemos es: ¿puedo trabajar sin altar? ¿Es esencial? ¿Es obligatorio? Pues esto es muy sencillo. La respuesta es que no. No es obligatorio tener y trabajar con un altar. Y básicamente no es necesario porque la práctica mágica y espiritual es muy personal. Cada uno tiene sus propias circunstancias que lo envuelven en su vida. Entonces es posible que tú no tengas un altar porque no puedes tenerlo, no tienes un espacio. Entonces ya veremos las formas de altares que hay, pero es posible que tú no puedas, o no tengas dinero, o seas más jovencito y no puedas disponer de ciertos elementos que quieres tener ahí en tu altar. Y es posible que no quieras trabajar simplemente. De manera que, como es personal, puedes hacer un poco lo que tú quieras porque tú tienes que construir tu propia práctica mágica. Lo que pasa es que para mí el altar, por ejemplo, es muy importante porque le das importancia al materializarlo, al darle un lugar, darle un punto en la casa, darle un lugar físico, le estás dando importancia, le estás dando poder. Y eso de alguna manera a mí me ayuda a focalizar pues mi práctica mágica o mi práctica espiritual. Al final tienes que decidir lo que tú quieras, pero sobre todo que sea decidido por ti,
que sea personal, que tú estés cómodo con ello y te sientas bien. Mientras cumplas estos requisitos de sentirte bien y vibrar con esto que has decidido, pues ya estará todo perfecto. Ahora bien, si has decidido trabajar con un altar, ahora viene la parte donde vamos a ver varios tipos que tenemos de altar para trabajar con ellos y que podemos tener en nuestra casa. Vale, el primer tipo de altar que tenemos es el común, el que todo el mundo conoce, en coger en una superficie, por ejemplo en una mesa o una mesita, el tamaño que queramos, y tener un altar fijo y visible para todos los demás. Es decir, si tienes que tener en cuenta que, a no ser que lo metas en una habitación donde nadie entre, si lo pones en el recibidor o en el centro de tu hogar, que puede ser la cocina o el comedor o donde sea, las personas que entren van a ver allí tu altar. Si a ti no te importa, esto está perfecto, ¿vale? Pero este es el primer tipo de altar, el altar fijo, que tú no desmontas nunca y que tienes allí a la vista de todo el mundo. Puedes tener cráneos o calaveras de ciertos animales, velas, tal. Entonces, cuando lo ves, ¿vale? Cuando te lo encuentras de frente, ves claramente que eso es un altar y un lugar de trabajo mágico o espiritual. Esto en realidad parece muy sencillo de tener, pero a veces es un poco utopía, porque no todo el mundo tiene espacio suficiente para tener ese altar fijo y a la vista. No todo el mundo tiene amigos que concuerden o que acepten un poquito sus prácticas, y a veces tienes que decidir: o tengo el altar o recibo visitas, porque esto a mí me ha pasado. Y a veces tienes animales que se suben, que toquetean el altar, sobre todo si tienes gatos, se sienten muy atraídos por la energía, y es posible que no puedas dejar mucho tiempo tu altar desatendido, porque van a ir allí a toquetear o a oler y bueno, tocar cosas. Entonces, en realidad es más utópico de lo que nos pensamos tener ese tipo de altares grandes, fijos y a la vista de todo el mundo. Yo creo que este es el tipo de altar que primero nos viene a la mente. Ahora bien, ¿qué pasará si yo no puedo tener un altar fijo que a la vista de todo el mundo? Sea por lo que sea, a lo mejor estoy compartiendo habitación con un compañero de universidad, a lo mejor mi familia o mi pareja no vibran mucho con estas prácticas y les da como yuyu tener un altar, y tampoco es plan de obligarles a tener allí un altar, porque al final ellos conviven con nosotros. Entonces tenemos que buscar quizá otro tipo de recursos. Pues el siguiente recurso que te propongo es el altar desmontable. Este es uno de los que a mí más me gusta. Yo no lo uso porque tengo la suerte de poder tener uno fijo y a la vista, y me da igual lo que piense todo el mundo, pero sí que es verdad que podemos tener un altar desmontable. Esto puede estar guardadito pues dentro de un cofre, o dentro de una maletita, o dentro de un armario, o simplemente tener las piezas por separado guardadas, y cuando nosotros vayamos a hacer algún tipo de trabajo mágico, lo montamos pues o en una tela, o ponemos una tablita de madera y montamos allí el altar, realizamos toda nuestra práctica mágica, todo nuestro trabajo, centrarnos o meditar o lo que sea, y después lo recogemos y lo guardamos todo. Esto en realidad tiene el mismo efecto, lo único que en este caso, quizá si tú tienes un altar fijo y visible, quizá siempre que pases por delante le echas un ojo, entonces como que siempre estás pendiente y creas como más vínculo. De esta manera reduces un poquito el uso del altar a solo cuando vayas a hacer un trabajo mágico o celebrar alguna cosita, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo el altar visto, a lo mejor mientras estoy en el comedor pues enciendo una velita y estoy pendiente porque lo tengo cerca. Pero en este caso no voy a apartar los muebles o modificar a lo mejor mi espacio para montar un altar solo para encender una velita mientras yo estoy haciendo otra cosa. A lo mejor sí, obvio, ya te digo que esto es súper personal, pero bueno, quizá hacemos un reduccionismo al uso del altar solo para las celebraciones o tal. Que esto también es válido, esto es perfecto, o sea que depende mucho de tus necesidades y de tu espacio y de lo que dispongas. De manera que si tú eres una persona que no puedes tener ese primer tipo de altar, pues este te puede ir perfectamente bien y solo es desmontable. Simplemente pues lo que te he comentado, lo montas cuando vayas a hacer algo y cuando acabes lo desmontas y lo guardas todo. Otro tipo de altares, uno de los más comunes también, es el altar portátil. Este sí que es uno de los que más me gustan, yo tengo varios, de hecho haré un vídeo donde haremos un altar portátil desde cero para que veáis un poquito cómo lo hago yo. Y este me gusta mucho porque lo puedes llevar siempre pues en la guantera del coche, lo puedes llevar en el maletero, lo puedes llevar en la mochila, o sea que en el caso en el que tú de repente, yo qué sé, a mí me ha pasado que a veces voy a caminar por el bosque y de repente noto una energía que me apetece pues conectar con ella o venerarla de alguna manera o yo que sé, trabajar con ella de alguna manera. Entonces saco mi pequeño altar de la mochila, lo monto allí mismo y hago lo que tengo que hacer, hago mi pequeña ofrenda si creo que tengo que hacerla y luego lo recojo, lo guardo en mi cajita o en mi bolsita, porque aquí tenemos claro, un altar portátil
la característica que tiene es que es pequeño, ¿vale? Cuanto más pequeño, más portátil, de manera que si tú tienes una cajita, pues dentro los elementos también serán pequeñitos. Si tienes una bolsa, pues los elementos también serán pequeñitos, y no solo eso, sino que quizás son elementos que, claro, irán más desprotegidos que en una caja, así que tendrás que tener elementos que no se rompan fácilmente, porque la tela tampoco te va a proteger mucho. Pero esto ya es a tu opción. Yo tengo de las dos, tengo una cajita y tengo una bolsita con elementos. Entonces, para mí este es uno de los altares más chulos, más bonitos, más curiosos, y lo puedes llevar siempre contigo, ya te digo, en tu mochila, en el coche, donde sea, y siempre que tú tengas la necesidad de trabajar a nivel mágico o espiritual, puedes sacar tu pequeño altar, te lo montas, y la verdad es que da un efecto muy chulo estar en medio de la naturaleza con una pequeña mesita tal, con tu cajita y tus elementos puestos ahí. La verdad es que es muy chulo y además también coge mucha energía y la llevas además siempre contigo. Así que este es uno de los altares que también es más común. Al mismo tiempo, si no tienes espacio en tu casa y no quieres tener uno desmontable tampoco, que suelen ser más grandes, puedes sustituir el desmontable por uno portátil, que aunque sea más chiquitito, pero también te va a hacer el efecto. Al final no deja de ser... El portátil no deja de ser un altar desmontable, solo que te lo puedes llevar a cualquier parte. Ahora bien, y ahora quizá tú estés pensando, vale, ya hemos visto tipos de altares, pues el altar grande, ¿no? El fijo, el altar desmontable y el portátil, y pensarás, pero Caldeo, ¿qué más hay entonces? ¿Qué podemos tener a nuestra disposición? Yo pensaba, o los libros dicen, que solo hay estos tres tipos. ¿Qué más hay? Pues ahora entramos en la categoría de altares que yo he llamado especiales, porque tienen ciertas características que se salen de esos tres tipos principales que hemos hablado al principio. El primer altar especial del que quiero hablaros, y para mí este es importante, es el altar camuflado. Hemos hablado del altar fijo, pero con la característica de que estaba visible a todo el mundo. Nosotros, como característica especial del altar, podemos tener un altar visible a todo el mundo, pero que sea camuflado, es decir, que solo nosotros sepamos que aquello que tenemos allí tiene un uso ritual o mágico o espiritual o energético. Hace tiempo una compañera me explicaba pues que conocía a una chica que ya ya tenía cierta edad, esta mujer, y en su casa intentó cambiar sus prácticas espirituales religiosas, se decantó por el tema del paganismo y este tipo de espiritualidad más natural, y quiso montar un altar, porque es lo básico que te suelen decir los libros, ¿no? Pero la familia con la que convivía cogieron las riendas de esa espiritualidad y le desmontaron el altar. Decían pues que, ellos formaban parte de otra religión y decían que aquello no podía ser y no le dejaban tener ningún altar. Entonces buscaba y me pidió consejo para aún así poder tener un altar. Y entonces entramos en el terreno de los altares camuflados. Esto es muy curioso y es chulo de tener, porque como os decía al principio, no es importante el objeto que pones en el altar o que usas como altar, sino lo que simboliza para ti. No hace falta que tenga una mesa y todo el altar ahí centralizado, cuando, por ejemplo, en la correspondencia que yo elijo para el agua, puedo tener una pecera. No necesariamente tiene que tener peces, puede ser solo una pecera con alguitas o una fuente de agua. Puedo tener en el sofá, por ejemplo, para que me simbolice al aire, puedo tener cojines amarillos, o le puedo poner una funda amarilla, o puedo poner un incienso. Un incienso no tiene por qué ser ritual, simplemente puede ser algo oloroso, ¿no? O algún aroma. Puedo tener, por ejemplo, para la tierra, puedo tener una maceta, tranquilamente, una planta de interior que no solo me hace el uso estético de plantas, sino que aparte, conscientemente yo le doy la simbología de representación del elemento tierra en mi casa, en mi hogar. Y esto es muy bueno, es bonito, y os aconsejo que lo practiquéis, porque aparte también hace gracia que la gente venga y no se dé cuenta, que no se entere de que están en un espacio ritual, en un espacio mágico, y a veces viene el típico que no cree en nada, pero tú sabes que está ahí chupando energía espiritual que tú has programado en tu hogar. Entonces, es curioso, y si tú en tu hogar tienes problemas para tener un altar o para expresar tus creencias, que esto también suele ser más común de lo que debería o de lo que nos gustaría, entonces tienes una opción muy buena, que es hacer un tipo de decoración que para ti sea ritual, pero que nadie más reconozca. Es decir, que camufles un altar. Tengo una amiga, por ejemplo, pues que colecciona figuritas de duendes, y esos duendes le representan a la tierra. Tengo otra compañera que utiliza las figuritas, los Playmobil, las figuritas de los Playmobil, ¿no? O de muñequitos. Pues eso para ti puede significar algo, puede significar una deidad, puede significar una energía específica con la que tú trabajas. Entonces aquí lo bonito de este trabajo de camuflar un altar es que te desbloquea toda la imaginación y desbloqueas un poco toda la creatividad, porque, te das cuenta también lo que te decía antes, ¿no? De que el altar te permite conocerte a ti mismo. Te das cuenta un poquito con qué elementos, con qué objetos
asocias cada elemento y te buscas un poquito las estrategias, y eso también te ayuda, pues eso, a conocerte un poquito mejor, y de repente te das cuenta que quizá nunca habías asociado una piedra volcánica al fuego y de repente pues la asocias porque es lo único que tienes y es lo único que te puede representar al fuego sin que nadie lo sepa, ¿no? Entonces, este tipo de altares es curioso y ojalá dejen de usarse, porque cuando utilizas este recurso es porque no puedes tener los otros o porque te sientes juzgado por los demás, y ojalá no tengamos que escondernos nunca más. Pero bueno, hoy en día sí que se utiliza y es un muy buen recurso el tener ese tipo de altar camuflado. Otro tipo de altar especial que también yo no lo suelo usar, pero en ocasiones lo he usado, es el altar dibujado. Este es curioso porque es un tipo de altar portátil también, ¿vale? O simplemente, o altar desmontable, es decir, yo puedo utilizar mi libro de las sombras, dedicarle 1 o 2 páginas a dibujar allí un altar, dibujar los elementos que quiero en cada punto cardinal, si quiero usar los puntos cardinales, porque las correspondencias son un mundo súper abierto, pero bueno, yo mis creencias, mi estructura religiosa la vuelco en ese dibujo, y cada vez que yo necesite un altar o cada vez que yo quiera centrarme en algo o utilizar algo como un pilar, yo puedo utilizar mi propio libro de las sombras, abrirlo y tener el altar allí dibujado y trabajar sobre él. Esto es muy importante porque así como se puede utilizar el libro de las sombras, se puede hacer en miniatura. Por ejemplo, puedes hacerlo en una cartulina de tipo tarjeta de crédito y llevar tu altar dibujado siempre en esa tarjetita dentro de la cartera, y que también te haga las veces de altar portátil. Y por ejemplo, si tú vas a... pues yo qué sé, si vas a una entrevista de trabajo súper importante, estás ahí en el coche, te faltan 10 minutos para entrar, oye, pues tú sacas tu tarjetita, tu altar, te lo pones delante, te centras, pides a los elementos que te ayuden, tal, pues oye, quizá esto te puede ayudar muchísimo y puede marcar la diferencia entre que entres a esa entrevista de trabajo súper nervioso o centrado y con confianza. De manera que este es un tipo de altar especial que sí que es cierto que no es el más común, pero que sepáis que también lo podéis utilizar, porque por ejemplo, quizá tú no tengas espacio ni para un altar portátil, ni uno fijo, ni uno desmontable, y lo único que tienes es una libreta. Pues oye, en esa libreta tú puedes dibujarte un altar, y además también eso quedará como camuflado porque no creo que nadie vaya a mirarte las libretas. Pero bueno, que sepas que esta opción también la puedes tener. La característica especial es que quizá lo importante es que hayas trabajado antes y sepas cómo funciona ya un altar fijo, un altar montado o un altar físico y no dibujado, para después que esa experiencia la puedas trasladar al dibujo, pero por lo general se puede utilizar perfectamente. Otro tipo de altar especial que a mí me gusta mucho es el altar que nosotros nos podemos llevar con nosotros en cualquier momento. Y tú dirás, pero Caldeo, ¿este no es el portátil? Pues sí, pero le vamos a dar un pequeño twist, una pequeña vuelta de tuercas, y lo que vamos a hacer es convertir nuestro propio cuerpo, nuestra propia ropa que llevamos, nuestra joyería, en un altar. De esta manera podemos llevar una pulserita que tenga pues 4 piedras simbolizando a los 4 elementos, o podemos llevar, yo que sé, me lo invento, quizás ese día yo necesito conectar con el elemento fuego y me pongo una camiseta o una sudadera de color rojo. Puedo llevar colores diferentes que representen mi simbología o mi estructura ritual. O sea, es decir, es convertirte a ti mismo o a ti misma en un altar portátil. Esto quizá no lo haces en tu día a día, en tu día normal, pero si a lo mejor vas a un lugar donde tú quieres estar equilibrado y quieres, porque quizá es un lugar conflictivo o es tu lugar de trabajo y no quieres llevarte energías, pues oye, si tú sabes y eres consciente de que toda la energía de tu altar la llevas puesta encima tuyo, puede ser incluso en forma de tatuajes, sabes que vas a ir mucho más tranquilo y sabes que vas a conectar con esas fuerzas o esas energías siempre que tú lo necesites. Quizá esto podría entrar en la categoría de ropa ritual, sin embargo, la ropa, bueno, sí, te podría ir muy bien porque podría ser algún tipo de altar desmontable que tengas en tu propia casa, es decir, ponerte una ropa que represente tus estructuras espirituales o las energías con las que tú trabajas. Es cierto que no es uno de los más comunes, pero que sepas que también puedes utilizarlo. Y por último, que ya os estoy dando mucho la chapa, un altar muy curioso y que también se puede trabajar con él. Sí que es cierto que yo creo que con este necesitas un poquito de experiencia a nivel mágico, espiritual, sobre todo mágico, que es el altar energético. Es decir, en este caso no vamos a utilizar ningún elemento físico. Imagínate que yo no tengo absolutamente ninguna posibilidad de tener un altar en casa, de ningún tipo. Entonces, lo único que me queda hacer si quiero trabajar con un altar, eso que quede claro, porque si no quiero o no puedo,
tengo la opción de no hacer esto tampoco, es de construir un altar energético. Es decir, yo puedo tener mi habitación y entonces un día me centro, me calmo, medito, imagino, visualizo que salgo de mi cuerpo cuando esté en ese estado de relajación y mentalmente intento visualizar lo más fuerte que pueda, construyo un altar. Puede ser, por ejemplo, en medio de una habitación o a los pies de mi cama. Y le doy la intención, le doy el objetivo de que ese altar energético esté siempre allí. De manera que, aunque yo esté despierto y esté caminando por la habitación, no me voy a topar con nada. Si viene otra persona del exterior no va a haber absolutamente nada, pero mentalmente tú habrás construido un altar. Ahí habrá un centro de poder. Y cuando quieras trabajar con eso también lo puedes hacer pues simplemente desde el mundo espiritual. Es decir, haces una meditación donde tú visualizas que sales de tu cuerpo y trabajas, haces lo que tengas que hacer en ese altar energético. Para mí esto ya es una fórmula que podríamos meter dentro de la alta magia. Por eso te decía que necesitas un cierto tipo de experiencia para construir formas mentales, ¿no? Entonces, esa forma mental que tú le das a uso de altar, necesitas eso, un poquito de experiencia. Pero bueno, poco a poco y con la práctica irás cogiendo más el ritmillo y al final ese altar energético que tú habrás montado te puede hacer el mismo uso que uno físico que puedas tener en tu casa. Como te decía, es un poquito más complejo, pero que sepas que también es un tipo de altar que yo denomino especiales, que puedes utilizar cuando quieras. Y nada más, chicos y chicas, yo creo que hemos visto un montón de cositas sobre el altar, varios tipos de altares y varios usos que le podemos dar al altar. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, sobre todo, darle a me gusta, suscribiros al canal y compartir el vídeo si crees con alguien que le pueda gustar. Y ya sabes, que la magia te acompañe siempre, siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo.